ya no solamente es la intervención del privado, sino es la intervención del público. Ejemplo, cuando se privatizó Entel Perú, si hablábamos de este sector de telecomunicaciones de Entel Perú, ¿era una empresa rentable? En ese momento, si uno lo veía como proyección, ¿era rentable? ¿Era una empresa rentable el tema de las comunicaciones, la telefonía? Definitivamente sí. Ahora no he visto los últimos años los rankings, pero hace algunos años quien aparecía en el top 10 en primer lugar siempre, ¿qué empresa era? Telefónica del Perú. Era la empresa con mayor rentabilidad en el país. Definitivamente estamos hablando de un sector sumamente rentable, de una empresa sumamente rentable. Entonces, el mecanismo que se utilizó fue una privatización, por así decirlo. Prácticamente entregamos todo al privado para que el privado haga las inversiones. ¿Y quién se lleva toda la rentabilidad? También el privado. Eso es cuando tenemos sectores en donde ¿qué? Son sectores con rentabilidad financiera. Y acá nuevamente vamos al comentario que hizo el caballero al inicio. Pero tenemos otros sectores en donde existe una alta rentabilidad social, pero la rentabilidad financiera es escasa o es muy baja. Ejemplo, saneamiento. Cuando hablo de rentabilidad social, ¿a qué me refiero? ¿Todos tienen alguna idea de qué es lo que es rentabilidad social? ¿Sí? ¿Un proyecto de saneamiento es rentable socialmente? Definitivamente, la rentabilidad social refiere a los beneficios que un proyecto genera para la sociedad. Ejemplo, educación, ejemplo, salud, ejemplo, saneamiento. Los beneficios de la educación, de la salud y del saneamiento son beneficios sociales definitivamente altísimos. Pero ¿serán rentables? ¿Será negocio para el sector público hacer un hospital? Bajo las características que tiene como bien como servicio público, definitivamente no. Entonces hay sectores, como ejemplo saneamiento, que tienen una rentabilidad social alta, pero la rentabilidad financiera es baja, es escasa. Entonces, a diferencia de la privatización, en el que yo le doy el tema Entel Perú, privatizo todas las telecomunicaciones y se lo doy a la empresa privada, en este caso Telefónica, y Telefónica hace el usufructo de toda la rentabilidad financiera. En el caso del APP es distinto. ¿El matiz cuál es? Como el proyecto es altamente rentable socialmente, pero su rentabilidad financiera es escasa, lo que yo voy a hacer como Estado es asegurarte o pedirte que tú como privado inviertas, pero yo te voy a asegurar un mínimo de rentabilidad. Ejemplo, una carretera. Una carretera en el oriente del país. Es una carretera necesaria. Ustedes saben que las comunicaciones en la selva son difíciles. Generalmente ahí las carreteras son los ríos. Pero hay una carretera que es importantísima para conectar una parte de la Amazonía del país. En esa carretera, inicialmente cuando la construyo, ¿podré cobrar peaje? ¿Cuánto será el nivel de flujo de esa carretera? Seguramente será bastante escaso. Obviamente no va a ser nada rentable. Entonces lo que yo hago como Estado es decirle al privado que invierta, pero yo le aseguro de que lo mínimo que él va a recibir es su nivel de porcentaje o un determinado nivel de porcentaje de rentabilidad. Y si, ejemplo, el peaje no llega a cubrirlo, yo como Estado tengo que, no sé si la palabra sea subsidiarlo, pero yo tengo que realizar un desembolso financiero. Recuerden que la empresa no va a invertir porque le da pena o es muy benevolente. La empresa busca también rentabilidad financiera, rentabilidad. Entonces, como este proyecto para mí como país es sumamente importante, lo que yo le pido es, repito nuevamente, todo eso para aclararlo, o para que quede más claro, es, le pido al Estado que invierta, pero le aseguro niveles mínimos de rentabilidad. Y si, por ejemplo, hablamos de peaje, el peaje es escasísimo, lo que yo hago como Estado es darle esa diferencia. Le digo, ya tú invierte $100 millones,
tú por año vas a recibir por lo menos una rentabilidad de 12 millones de dólares. Entonces lo que yo hago como Estado es darle esos 12 millones de dólares en todo caso y descontarle el peaje. Pero la empresa siempre va a tener que llevarse esos 12 millones de soles al año. Es por eso que acá resulta importante lo que justamente decía el caballero. Hay sectores en donde que definitivamente no son nada rentables para el privado. Y es justamente la opción que da este mecanismo, este tipo de contrato para este tipo de sectores. Invierte tu privado, pon tus recursos, pon no solamente recursos, pon tu expertise, ya sea para construir o para administrar, y yo como Estado también voy a asegurarte una mínima o un nivel de rentabilidad adecuado, aceptable. Entonces, eso en esencia de alguna manera es la figura que asume una asociación público-privada. En algunos casos también existen matices. Hay sectores donde que solamente el privado obtiene la rentabilidad, no requiere un cofinanciamiento, y hay otros sectores en donde que sí requiere un cofinanciamiento. Creo que más adelante también está, pero ejemplo, lo de los aeropuertos, el Jorge Chávez, el que ha sido concesionado a LAP, esa es una concesión que no es cofinanciada. ¿Por qué? Porque la rentabilidad del Jorge Chávez pues es altísima, ahí no hay pierde, por así decirlo. Pero pasará lo mismo en los aeropuertos regionales, donde que el flujo es todavía bastante bajo, en ese caso no. En ese caso lo que hace el Estado es también desembolsar recursos. Es una concesión pero cofinanciada. Para el Jorge Chávez el Estado no desembolsa nada de recursos, al contrario. Pero los regionales, como no tienen una alta demanda, en ese caso sí desembolsa recursos para asegurar mínimos niveles de rentabilidad, obviamente dependiendo del horizonte, ¿no? Hasta cierto punto o en todo el horizonte, eso ya depende de la figura que se pueda dar en los respectivos contratos, dependiendo del proyecto, dependiendo del sector. Un ejemplo de asociación pública-privada sería, por ejemplo, Huacas de Moche, aquí, que la administración a Huacas de Moche la maneja en parte la UNT, y en parte la Universidad Nacional de Trujillo, y en parte el patronato de Huacas de Moche, que es una asociación, bueno, de gente que no solamente administra el dinero de Huacas de Moche, sino que también trae cooperación técnica, financiamiento, ¿no? Busca ayuda. Sería un ejemplo de asociación pública-privada, porque por ejemplo el ingreso por las entradas se va una parte a la Universidad Nacional, pero otra parte la administra el patronato de la Huaca. Podría ser algo similar, sin embargo tal vez no tome el matiz de necesariamente ser APP, porque igual la universidad, la UNT sigue siendo universidad pública, entonces tal vez un convenio de partes, pero siguen siendo entidades públicas. Entonces lo más marcado fuera sería como APP si es que viene un operador privado, o una universidad privada o una empresa cualquier privada, pero que de alguna manera hace lo mismo que hace la UNT, ¿no? Entonces, tiene cierto matiz, pero el APP se entiende cuando es un operador privado. En este caso, al ser la misma Universidad Nacional, me da cierta... No conozco el caso, pero se podría asemejar, pero no necesariamente ser una APP tal cual, ¿no? Pero el patronato hace una labor más de difusión, no es tanto de inversión, ¿no es cierto? No, ellos no invierten, ellos consiguen fondos, pero invierten en la infraestructura de las huacas, en el empoderamiento de la comunidad alrededor. Pero no todo el dinero que ingresa a Huacas se va para la universidad, sino que es una parte que se va al patronato, ¿no? Que ellos son una asociación que se... Pero el patronato igual seguramente lo reinvierte. Lo reinvierte. Por ahí un poco igual cambia el matiz, ¿no? Porque lo que busca el UEP es igual, el privado obtiene igual su rentabilidad. Por ejemplo, un poco para hacer un paralelo con algunos ejemplos. En el sector salud, esto todavía es algo incipiente, pero en el sector salud ya se está pensando en APPs. Bueno, hay muchos ejemplos más, pero un ejemplo es el del sector salud. Una política recién implementándose en el sector salud es de que se va a tercerizar o se va a poner mediante APP lo que refiere a los servicios de apoyo al diagnóstico. Ejemplo, yo me voy a un hospital, tengo el médico me ausculta y solamente
¿El médico de por sí ya me da un tratamiento o qué otro tipo de servicio requiere? Para que el médico me haga el tratamiento, me diagnostique y me dé el tratamiento médico, ¿qué requiere? ¿Solamente el médico basta con verme y ya? Requiere análisis, requiere rayos X, tomografía, resonancia, seguramente. Entonces lo que está ahí iniciado, lo que está planificando el sector salud es todo lo que dentro del sector salud refiere a los servicios de apoyo al diagnóstico, como rayos X, como no sé si tanto análisis, pero rayos X o ese tipo seguramente de un nombre en conjunto, rayos X, tomografía y todo ello. Diagnóstico por imágenes. Diagnóstico por imágenes, exactamente. Lo va a ofrecer mediante una APP, es decir, un privado se va a encargar de ofrecer ese servicio. Ya no va a depender necesariamente del hospital, ya no va a ser un servicio administrado por el mismo sector salud, sino ya va a ser mediante una APP, es decir, un privado, obviamente van a hacer un tipo de contrato, y el privado es el que se va a encargar de ofrecer ese servicio, el servicio y el mantenimiento, y obviamente a determinado costo. Un costo subsidiado o tal vez un costo no subsidiado, eso son formas del contrato, pero es un ejemplo de cómo se está implementando, por ejemplo, APPs a determinado tipo de servicios. Otro ejemplo es los residuos sólidos. Los residuos sólidos que también se están dando mediante APP a muchas empresas que se encargan de ese tema. Un ejemplo, no sé si se mantenga, hace algunos años, uno de los ejemplos pioneros fue de la municipalidad de Ica. Ica ofreció a través de una APP todo el servicio, a una empresa, no recuerdo el nombre, todo lo que es el servicio de residuos sólidos, la recolección y el tratamiento. Entonces hay diversos ejemplos que creo que más adelante tenemos algunas vistas que también nos van a dar mayores. Sí. ¿Quién define si un proyecto va para APP o va para administración como tasas? La autoridad lo define, pero no cualquier proyecto resulta ser, nosotros en el ARDOT le llamamos un proyecto apepiable. Obviamente, definitivamente un proyecto para que sea apepiable también va a requerir el interés del privado. Si bien es cierto, la entidad la prioriza, pero también depende mucho del interés del privado. El privado por asumir eso mediante un contrato de asociación pública, pero la normativa establece que la entidad es la que prioriza qué proyectos son los que los considera, vale la redundancia, estratégicos, prioritarios para trabajarlos mediante asociaciones público-privadas. Pasan incluso por un acuerdo de consejo. Y quien te da el soporte técnico, la asistencia técnica para decirte si es que ese proyecto resultaría ser apepiable o no, o te empieza también a ayudar con el tema de la vinculación con el privado, es Proinversión. O sea, yo lo comento porque no es un caso reciente, pero en Perú, a lo largo de la historia, ha dado, por ejemplo, concesiones como el tema de vías de tren, para lo que es de Chiclayo, por ejemplo, que tengo entendido, se concesionó por cerca de 100 años. Y al final el Estado lo utilizó 2 o 3 años y después cerró todo. O sea, ¿quién define si es conveniente o no concesionar o hacer el APP? ¿Quién controla que la entidad privada no se lleve? Para esta parte inicial es sobre la priorización, decidir qué proyecto, que tiene que ver la autoridad, la asistencia técnica y Proinversión. El otro elemento es que también quien de alguna manera controla los términos favorables es Proinversión mismo, pero también de alguna manera Contraloría también tiene cierto papel de control. Tal vez no es tan marcado en APPs como si lo es en obra por impuestos. O sea, ahí lo que se tiene que hacer es una evaluación financiera, y justamente uno de los beneficios de la APP es de que tú tal vez no tienes los recursos, pero a través de un privado puedes agenciarte los recursos, y un proyecto que por su magnitud y tus recursos los podrías tener recién de acá a 15, 20 años, lo puedes tener ahora. Ese es el beneficio que generalmente se atribuye. Los contra están referidos a de que cómo es que tú determinas el comparador público-privado, que se llama. ¿Cómo es que tú garantizas de que los riesgos no sean solamente asumidos por el Estado, sino también por el privado? Y justamente pasa ahí lo que tú mencionas, ¿no? Hay proyectos en donde se ha hecho una estimación de la rentabilidad y has tenido seguramente plazos demasiado amplios, en donde que definitivamente
la rentabilidad sobrepasa lo aceptable y pues es una mina de oro, por decirlo, para la empresa. Algo que también como Estado no deberías permitir, porque siempre los riesgos, lo que da el APP también es compartir riesgos. Y lo otro es de que también en muchos casos sucede, no tengo mucho conocimiento del proyecto que mencionas, pero hay muchos proyectos en donde que se empieza esta aventura de hacer la APP, no funciona y al final quien se lleva todo el pasivo resulta ser el Estado. Y la empresa privada, simplemente porque no se ha hecho un buen contrato, ve los mecanismos de recuperar su inversión inicial y después eso prácticamente queda como un pasivo para el Estado, por así decirlo. Entonces, esa es la principal discusión ahorita en APPs. ¿Cómo tú estableces los mecanismos adecuados en el contrato para tener una rentabilidad adecuada? Porque también hay otro mecanismo en discusión. Esto generalmente se dio en Inglaterra. Donde se han originado las APPs es en Inglaterra. Es el país cuna de las APPs. De Inglaterra, un poquito después esto pasó a Latinoamérica, algunos países de Latinoamérica, Chile, Brasil, Argentina, Colombia, Perú. Y Estados Unidos es muy reciente. Recién hay algunos ejemplos muy iniciales de APP. No es propio de Estados Unidos, sino de Inglaterra, que después pasó a Latinoamérica. Pero donde hubo mayores cuestionamientos fue en Inglaterra, donde que decían, si bien es cierto, tú dispones de la infraestructura ahora, pero si tú haces una comparación, tú fácilmente también estás dejando de percibir recursos que como Estado hubieras podido percibir, por ejemplo, si construías tú mismo la carretera. Si tú mismo construías, obviamente eso tenía una determinada inversión, pero la rentabilidad era tan alta que tú como Estado también hubieras podido tener unos niveles altos de recaudación, que ahora te estás un poco desajenando de esa rentabilidad y le estás pasando al privado, en desmedro del ciudadano, del que hace uso del servicio. Entonces, ese es el punto crítico ahorita, de cómo en los contratos estableces este punto de equilibrio. Compartir riesgos y compartir también rentabilidad. Todavía no hay... Como te digo, eso depende mucho de los sectores. Es una discusión bastante larga. Hay sectores donde que esto es menos cuestionable y sectores donde que sí definitivamente es cuestionable, y también hay definitivamente, como en todo, ¿no?, niveles de corrupción en donde que como no hay un debido control, prácticamente se regalan proyectos estratégicos para el país. Y un poco te entiende toda la caja que tú como Estado también podrías hacer. Peajes, carreteras principalmente, ¿no?, con el tema de peajes. Ya no pasa por el SNIP, nada. Sí pasa por el SNIP, pero si tú en el SNIP determinas de que tiene una rentabilidad financiera, es un elemento que te ayuda mucho más para que pase por APP, si es APP propiamente dicho. Si es obra por impuestos, sí, definitivamente pasa por SNIP. No se puede hacer ningún proyecto por obra por impuestos si es que no pasa por APP. Y no solamente por APP, sino incluso, como repito, en obra por impuestos, quien sí o sí revisa el proyecto es Contraloría. Y tenemos muchos casos de que no solamente se limita al análisis financiero, sino también está revisando ya el análisis técnico del proyecto. O sea, ya te están rebotando tu propuesta de obra por impuestos cuando tu proyecto no ha sido adecuadamente viabilizado. Tienes que volver a viabilizarlo, tienes que mejorar todo el estudio. ¿Cómo vamos? Perfecto. Solamente voy a redondear esa idea de APPs y nos vamos a un pequeño break. Acá lo que mencionábamos, ¿no? La participación financiera del Estado puede adoptar diversos mecanismos o distintas formas, como pagos complementarios a los peajes, o tarifas pagadas por el usuario, establecimiento de peajes sombra. No solamente, incluso en algunos casos con respecto a los peajes o las tarifas, sino también puede ser cesiones en uso de terreno. A veces no solamente es financiero, sino también tú puedes ceder bienes como compensación o como contraparte del Estado. Bienes o terrenos, o en algunos casos compromisos de compra de lo producido. En el tema energético es un caso en el que también se establecen compromisos de compra. Todo ello dentro del marco de la competencia por la adjudicación de la concesión, que permite obtener los mayores beneficios para el ciudadano por el menor monto de subsidio requerido. Entonces,
Acá tal vez no lo menciona esa presentación, pero acá ya empieza a resaltar una figura determinante, una figura fundamental para que este esquema funcione. ¿Y cuál es esta entidad? ¿Cuál es esta figura? Los entes reguladores. En telefonía, ¿cuál es el ente regulador? ¿Telecomunicaciones? ¿Recuerdan? OCIPTEL. En lo que es transportes, OCITRAN. Saneamiento, SUNAS. Entonces, definitivamente, quien marca como un árbitro, porque estos son contratos, y los contratos, como decíamos, ahí hay muchos aspectos de controversia. Los contratos pueden favorecer a uno u otro, y quien debe asumir como árbitro son justamente estos entes reguladores. Y es por eso la importancia de tener entes reguladores que de alguna manera marquen ese equilibrio. Sobre todo, y eso está en la normatividad de todos los países en cuanto a lo que es APPs, este mecanismo, este tipo de contrato debe igualmente asegurar mínimos niveles de calidad del servicio. O sea, el principal nivel de fiscalización de los entes reguladores, además de lo que es tarifas, también tiene que ver con mínimos niveles de servicio. Una calidad de estándar. Sobre menos de esa calidad no puede ser aceptado. Si no se llega a ese nivel mínimo de calidad, se dan regulaciones, multas, hay penalidades que se van dando. Siempre tiene que asegurarse de que exista un mínimo nivel de calidad del servicio. Con esto nos vamos al break. Pues acá un poquito para ver qué tipos de modalidades de promoción de la inversión privada tenemos por iniciativa estatal. Asociado, obviamente, no lo olviden, estamos hablando de servicios públicos. Servicios públicos que tienen participación de un privado. Un mecanismo es el de privatización. Privatización generalmente, como lo habíamos mencionado, es cuando el sector es un sector altamente rentable. Simplemente acá el Estado cede toda la administración, todo su nivel de injerencia sobre determinado bien o servicio público. Ejemplo, telefónica. Concesión. Concesión ya es donde que, nuevamente, estamos hablando de sectores donde que existe una alta rentabilidad social, pero la rentabilidad financiera todavía es baja y por ende requiere la intervención del Estado. El privado invierte, pero yo como Estado tengo que asegurarle por lo menos mínimos niveles de rentabilidad que yo debo asumir. O que el ciudadano o que el Estado lo asume. Si el peaje proyectado logra cubrir esos niveles de rentabilidad, excelente. Pero si no lo logra cubrir ese mínimo, lo que el Estado tiene que hacer es igualmente desembolsar recursos. Contratos de gerencia es algo tal vez parecido a lo que tú mencionabas en el ejemplo del UNT. También hay tipos de contratos en donde que lo que se cede es la gerencia del bien. El hospital sigue siendo mío, sigue siendo del Estado, pero yo contrato un privado para gerenciar ese servicio, para administrar ese servicio, que también es una fórmula usada en algunos sectores. El outsourcing es ya la tercerización. Todavía no es muy usada en el sector público, por lo menos en el país, pero en otros países sí. Tercerizas un servicio en el que no tienes mucho expertise y aprovechas el expertise de otra empresa que sí se especializa en ese determinado tipo de servicio. La asociación en participación también es un tipo de contrato donde que un poco se comparten riesgos. Similar al joint venture, el joint venture también es compartir riesgos, es una fusión momentánea tal vez para compartir determinado tipo de riesgos entre el privado y el público. Entonces son diversas modalidades de contrato, diversas modalidades de promoción de la inversión privada. La privatización ya pasamos ya hace un tiempo atrás y ahora de alguna manera la que está más en boga es justamente dentro de lo que es concesión, las APPs. Algo que no haya quedado claro, algo que sea necesario volver explicando, dar más ejemplos. El tema de la
¿Siempre es una iniciativa del Estado? No, hay los dos tipos: iniciativa privada, iniciativa pública. Iniciativa pública es cuando el Estado mismo, cualquiera de los tres niveles de gobierno, determina un proyecto como prioritario y convoca el interés del privado. Como también hay iniciativas que el mismo privado puede proponer al gobierno subnacional cualquiera, al gobierno nacional, poder implementarlos. Hay de las dos modalidades, incluso más adelante se menciona claramente eso. Hay las dos posibilidades, tanto iniciativa pública como iniciativa privada, de los dos niveles. ¿También lo maneja la unidad claro, como te digo, si es que ya existe ya un proyecto, y existe un proyecto de inversión ya viable, esto seguramente va a ser un elemento asociado que va a ser, lo han hecho el proyecto porque es de interés público, de la entidad, es una iniciativa pública. Pero si ya es privado, lo que puede hacer también el privado es elaborar el estudio. O sea, la unidad formuladora, no la unidad formuladora, sino el que elabora el estudio es el privado. Simplemente lo que hace es el privado presentar el estudio a la OPI para que la OPI evalúe la conveniencia de ese estudio, de ese proyecto. Ya eso ya no pasa ya por la unidad formuladora de la municipalidad, sino ya directamente a la OPI. ¿Por qué? Porque el mismo privado es el que hace el estudio. En algunos casos, cuando son proyectos bastante grandes, cuando son proyectos bastante complejos y requieren mayor expertise, lo que hace, a veces, si hablamos de gobiernos locales, bueno, todavía las capacidades no son tal vez las adecuadas, entonces lo que hace el privado es recurrir a consultoras, a empresas especializadas que elaboran estudios y aprovechan esa expertise, y él mismo un poco agiliza eso. Porque si hay casos en los que, se ha dado casos en los que el privado tenía una iniciativa privada y sugería a la municipalidad hacerlo, pero como no era una iniciativa que salía del mismo público, esto tomaba demasiado tiempo en elaborar estudios. Por eso que ahora el mismo privado puede elaborar el estudio de preinversión, proponerlo y evaluarlo. Y esto también pasa por un proceso de selección. No es que el privado dice, yo quiero hacer este proyecto y de frente hace el privado ese proyecto. Hay un proceso igual de selección. Si se presenta solamente la empresa privada, obviamente esta empresa privada podrá ejecutar ese proyecto. Pero también si se presentan 2 o 3, igual tiene que evaluarse quién es el que ofrece mejores condiciones. O sea, casos en los que, por ejemplo, tú, empresa X, tú eres el de la iniciativa privada, tú haces el estudio y presentas el estudio a evaluación. Se convoca el concurso y, como yo ofrezco mejores condiciones, tú pierdes. Entonces, lo que yo estoy obligado a hacer es, esa inversión que tú has hecho en el estudio se te tiene que reembolsar, se te tiene que devolver. También existe ese mecanismo que está previsto en la normatividad. Sí. Proinversión es un poco el ente técnico que se encarga de dar toda la asistencia técnica para conducir los procesos de inversión a través de APP o a través de obra por impuestos. Es el ente técnico. Como esto es un tema relativamente nuevo, que no hay mucho conocimiento del sector público, lo que tiene Preinversión es un equipo de especialistas, incluso tiene, no sé si haya crecido más, tiene 3 sedes, una en Lima, la otra es en Piura y la otra es en Arequipa, si no me equivoco. Entonces tiene un equipo que tú puedes, incluso puedes hacer un convenio con ellos. Haces un convenio y quien conduce todo el proceso también puede ser Preinversión. Hay 2 mecanismos. La misma municipalidad conduce el proceso a través de la oficina de promoción de la inversión privada, en un área que tú implementas dentro de la misma municipalidad. Tú conduces todo el proceso y la otra opción es de que, como no tienes mucho expertise, haces un convenio con Preinversión, y Preinversión es el que lleva adelante el proceso por ti. También es otra opción. Eso dentro del papel más técnico. Y el otro papel que tiene Preinversión es un poco difundir toda la cartera de proyectos de inversión que se tiene a nivel de país. Buscar, hacer ruedas de negocio, convocar el interés de los inversionistas, llevar la oferta al extranjero. No sé si han visto los noticieros, hay giras de negocios, ¿no? La última rueda de negocios fue en Medio Oriente,
que generalmente nunca se había hecho en Medio Oriente. Entonces fue toda una comisión de preinversión y varios empresarios peruanos fueron a ofrecer la oferta de proyectos a todos los empresarios de Medio Oriente. Entonces también hace ese papel de difundir toda la cartera de inversiones. Ese de alguna manera es el papel que tiene la preinversión. Más adelante también hay una lámina que de manera general explica un poco más cuál es el papel que preinversión tiene. Dentro del papel técnico y dentro del papel también de difundir, de promocionar todas las ventajas, de convocar el interés de los inversionistas. ¿Una otra pregunta? ¿Por atrás? ¿Todo claro? ¿O se deja más confundidos que antes? Que domingo es mejor, generalmente en otros diplomados es el sábado todo el día, o sea en la tarde, más pesado. Creo que un domingo en la tarde, después de estar uno ya descansado, es relativamente menos pesado, es un tanto mejor. Pero bueno, depende también de las actividades que hayan realizado en el día, ¿no? Por acá hay una consulta, algo que no haya quedado claro, que sea necesario repetir. ¿Sí? ¿Todo claro por acá? ¿Acá? ¿Todo bien? Entonces un poquito para recordar los principales elementos que hemos revisado en todas las láminas anteriores. El primer aspecto que de alguna manera convoca discutir el tema de concesiones, de acciones público-privadas, ¿qué es? Es la enorme brecha de infraestructura que se tiene en el país. Y como lo hemos visto no solo en el país, sino en toda Latinoamérica. Se requieren muchas inversiones en sectores importantes, transportes, energía, gas, telecomunicaciones, salud, vivienda, educación, salud, saneamiento. O sea, hay una brecha importantísima de servicios públicos asociados a infraestructura. Pero es algo que también va cambiando, como creo lo anotábamos en una lámina. Inicialmente, cuando se pensó en asociaciones públicas-privadas o en privatizaciones o en APPs, principalmente solamente hablábamos y pensábamos que era infraestructura. Pero no solamente es infraestructura, sino es gestión del servicio también. Es un elemento nuevo. Ejemplo, decíamos las carreteras. No solamente se hace una asociación público-privada para construir la carretera desde cero, sino también ya puede existir la carretera que haya sido financiada con inversión pública y lo que se haga concesión a APP es la administración, que significa el mantenimiento adecuado de esa carretera. Entonces, no solamente es para un nuevo bien o servicio, sino también es o no solamente es para un nuevo bien, sino también es para determinado servicio, determinada gestión. Entonces, dado este déficit de infraestructura, lo que busca el Estado es ver nuevos mecanismos de cómo tú te provees de recursos para poder atender esa demanda, esta demanda de proyectos, esta demanda incesante de proyectos. Frente a eso es que nacen mecanismos como los que estamos viendo en esta lámina. Privatizaciones que se hicieron ya hace muchos años, principalmente en los 90, que se privatizó las principales empresas del país. Y eso también se realiza en otros países del mundo, se privatizaron servicios públicos diversos. Pero repetimos nuevamente, privatización es cuando tú prácticamente te desajenas, por lo menos por un lapso de tiempo, de un determinado sector, de un determinado bien o servicio, y te dejas todo al privado. Simplemente lo que tú pones es un ente regulador que regula, vale la redundancia, el tema de tarifas, el tema de calidad del servicio, el tema de cobertura. Eso es privatización. Mientras que la concesión, dependiendo de la figura que tome, ya sea financiada o cofinanciada, autofinanciada o cofinanciada, es cuando tú lo utilizas, pero en los sectores en donde son sectores importantísimos porque van a tener alta rentabilidad social, pero la rentabilidad financiera es baja. O sea, el privado no va a ganar si es que solamente el privado entra a tallar en ese proyecto. Porque repetimos también nuevamente, el privado entra a obtener una rentabilidad financiera. El propósito del privado es obtener ganancias, rentabilidad. Si no existen los incentivos para obtener esa rentabilidad,
no va a haber ningún ánimo de que la empresa privada entre. Entonces, por eso es que el Estado garantiza y le dice ya, privado, tú puedes hacer la carretera. Para que tú recuperes tu inversión, tú vas a cobrar obviamente el peaje de esa carretera. Pero no te preocupes, porque seguramente tú como empresa estás diciendo, pero si en esa carretera hay un flujo bastante escaso, por lo menos en los 5 primeros años pasarán con las justas 20 vehículos al día y eso te va a generar ingresos insuficientes. Como tú requieres este mínimo nivel de rentabilidad, yo como Estado, si es que el peaje solamente cubre hasta el 20%, digámoslo así, el otro 80% yo te lo voy a desembolsar. Yo te lo voy a transferir para que tú no te perjudiques, para que tengas ese nivel mínimo de rentabilidad deseado. Entonces, ese es el mecanismo por el cual se utiliza asociaciones público-privadas en el tema de concesiones. Como repito, depende también del proyecto, no hay varios mecanismos. A veces es el tema financiero, que yo te transfiero recursos, o puede ser casos en los que yo no te transfiero recursos, pero sí te adjudico o te concesiono un bien del Estado, un edificio, un terreno, o, como decíamos, también compromisos de compra, ¿no? En energía eléctrica. Tú haces la inversión para generar tantos vatios de energía y si no le llegas a vender, como tú no sabes a quién vas a vender, yo como Estado te aseguro que yo te voy a comprar toda esta cantidad producida. Entonces, son diferentes mecanismos que van variando dependiendo de qué proyectos sean. Lo más conocido es las carreteras, pero ya no solamente se está pensando en carreteras, sino ya se está pensando en diferentes tipos de proyectos. Salud, saneamiento, telecomunicaciones, residuos sólidos. Ya se está tratando de experimentar, no sé si experimentar, pero ya se está tratando de difundir a otros sectores no convencionales. En otros países hasta lo que se hace es en las cárceles. El Estado ya no se, y eso es algo que también se está haciendo, así como teníamos el ejemplo del sector salud, en el sector penitenciario también se está pensando en eso, que es algo que pasa en otros países. El Estado ya no se preocupa por hacer más cárceles, sino lo que hace simplemente es concesiona mediante una OPP a un privado y por cada preso, en un año digamos, el Estado lo que hace es pagar. Entonces toda esa inversión que podría destinarle más cárceles simplemente es como un alquiler, por así decirlo en términos figurativos. Simplemente al privado ya paga por cada preso que va a alojarse, entre comillas, a ese establecimiento penitenciario. Entonces hay diversos tipos de ejemplos que se van dando entre público y privado, pero siempre con servicios públicos. Los otros ejemplos de contratos que se los doy como información, que no son muy conocidos, no son muy usados, no tienen una práctica frecuente. Contrato de gerencia, como decíamos, toda la gerencia. El bien sigue siendo mío, solamente te contrato a ti privado para que lo gerencies. Outsourcing, terceriza determinado tipo de servicio. Por ejemplo, creo que acá no se da, en el sector justicia, ¿no? Ustedes saben que en el sector justicia, ¿qué se maneja? Los legajos, ¿no? Los documentos, los legajos. Hay ambientes y ambientes en donde hay más bacterias que otra cosa, ¿no? Todos los papeles, los legajos de años y años. Y lo que se ha hecho es un outsourcing, ¿no? A una empresa de tecnologías de información, prácticamente digitaliza todo eso y ya la empresa es el que brinda el servicio de digitalización, al tener todo el archivo histórico de los legajos, pero en la computadora, ¿no? Esto un poco con los antecedentes, todos los antecedentes que se tienen de APP en América Latina. Hay una larga historia de proyectos exitosos. A nivel de América Latina y el Caribe hay 642 proyectos que se han hecho con la participación del sector privado, mayormente en transporte y energía, 63%. Esto entre el 2010 y el 2011. Miren, más de la mitad se ha hecho en transporte y energía, pero como repito nuevamente, ahora se está empezando a explorar otro tipo de sectores. En países de ingresos medios, como lo son Chile, Brasil, México, Colombia y Perú, se cuenta con marcos institucionales y regulaciones aprobadas como
oficiales públicos experimentados. Acá un poco a figuras similares a lo que es los entes reguladores, ¿no? Y también se cuenta con marcos institucionales. Entonces en el país también, aunque acá en el país no están muy convencidos de eso, pero la vista desde fuera hacia el Perú es de que el Perú tiene un marco regulador aceptable, o sea, tiene normas aceptables en cuanto a lo que significa APPs. Pero acá todavía está en discusión, todavía se está pensando hacer mejoras, ¿no? Existe un creciente interés de otros países que no han implementado esto, pero que ya se van interesando en este tipo de fórmulas mediante APP. Países como Centroamérica, Caribe y Sudamérica. En estos lugares hay nuevos marcos legales que han sido aprobados recientemente. ¿Cómo estamos en lo que refiere a disponibilidad de fondos locales? El sistema financiero local, hay un sistema financiero local con liquidez y experiencia para financiar infraestructura en países de ingreso medio. Lo que antes era un problema, no se disponía de recursos o de las ingentes cantidades de recursos que se requiere para proyectos grandes, ahora ha dejado de ser un problema. Ahora existe un stock de recursos en muchas empresas, ¿no? Las mismas financieras, ¿no? Incluso es algo que se puede ver, creo, en los microcréditos, ¿no? En las finanzas, en el mercado financiero interno. Ahora los bancos, aunque ahora un poquito ha disminuido eso, pero los bancos tienen tanta liquidez que están a la búsqueda, a la casa de quién quiere obtener préstamos, ¿no? Solamente a ustedes, muchos de ustedes los van bombardeando, les paran llamando, les paran llegando correos electrónicos que tienen un préstamo pero aprobado de tanto, o sea, el dinamismo del sistema financiero ha crecido sorprendentemente y existe disponibilidad de recursos. Eso que se ve a nivel micro también pasa a nivel macro. Sí existe financiera, sí existen entidades multilaterales que tienen recursos fácilmente para ofrecérselo a los privados, porque a veces los privados también apalancan, ¿no? Obtienen recursos de estos fondos de inversión, de estos bancos, CAF, BID, para poder hacer este tipo de inversiones. Entonces, sí hay liquidez, sí hay recursos para hacer este tipo de proyectos. Algo que está en discusión todavía acá, creo que hay una cota mínima. En muchos otros países los recursos de los fondos de pensiones ya también se están invirtiendo en estos proyectos. Chile, Colombia, Perú todavía un poco hay una cuota mínima. Creo que hace 2 meses se incrementó el porcentaje mínimo, pero en otros países el porcentaje se ha incrementado mucho más, son porcentajes mucho más altos. Es decir, todos los fondos de pensiones, ustedes pagan, tienen pagos a las AFPs. Esos fondos que van a las AFPs se están utilizando para financiar grandes proyectos de infraestructura. También se están utilizando para eso. Entonces, acá, como repito, todavía hay límites, pero en otros países esto se está aprovechando mucho más. Existen entidades financieras internacionales y bancos de desarrollo que son los mayores financistas de infraestructura en la mayoría de los países: México, Brasil, Centroamérica, Caribe. Bueno, similar al primer ítem que habíamos visto. Potencial atractivo. Hay nuevos proyectos en países que entienden los beneficios de este tipo de participación público-privada. Cuando vean PPP es igual a APP. APP es asociación público-privada. En otros países les llaman participación público-privada. Participación público-privada enfocada mayormente en transporte. El transporte sigue siendo uno de los sectores donde existe mayor interés, pero hay creciente interés en sectores sociales como salud y educación. No conozco muy bien el ejemplo, pero seguramente ustedes han escuchado hablar de estos colegios Fe y Alegría. Sí. Acá también hay, imagino. Fe y Alegría tiene muchísimos colegios en donde que también existe una administración mixta, ¿no? Público con privado. Y definitivamente también es una gestión bastante exitosa, ¿no? El logro que han alcanzado estos colegios Fe y Alegría es bastante importante. Existe también el interés de constructoras locales en asociarse con grupos internacionales para proyectos de grandes dimensiones o en países menos experimentados en participación público-privada.
Entonces también hay algunas empresas que ya están, empresas nacionales que ya están viendo ya mercados externos en lo que corresponde a inversiones en infraestructura. Esto es un poquito cómo nos ven desde afuera, cómo ven al Perú desde afuera en este tema. Acá tengo mis dudas, no sé si son los números adecuados, pero en todo caso deben ser los proyectos más grandes o los más resaltantes. Un poco también se ven todas las cantidades de los compromisos de inversión del sector privado en millones de dólares. 2011, 5 proyectos por 1.240 millones de soles. Esto, como repito, es cómo nos ven desde afuera al Perú. A pesar de que tiene una economía relativamente pequeña, la economía peruana, es uno de los mercados más activos en América Latina, con un promedio de 5 proyectos cerrados anualmente desde el 2007, a pesar de la crisis mundial. Entonces pareciera que todavía el Perú, se ha mantenido todavía ajeno, no ha sido afectado por esta crisis mundial, y según las recientes declaraciones también del BCR, ya los momentos de mayor timidez ya pasaron. Probablemente la crisis no haga tantos efectos como se había pensado inicialmente con respecto a la economía peruana. Uno de los 3 primeros países en América Latina con mejores perspectivas de recibir inversión privada y uno de los más avanzados marcos institucionales y regulatorios. Lo que decíamos, ¿no? ¿Cómo ven desde otros países al Perú? De que tiene uno de los marcos regulatorios más avanzados, más adecuados. Pero, como repito, en el país eso todavía está en discusión, todavía se están incorporando mejoras, se está tratando de modernizar, mejorar todo este marco legal que tiene que ver con asociaciones público-privadas y principalmente el tema de regulación. El tema más discutido también en el país es el del papel de los reguladores. Ahí todavía hay muchos cuestionamientos, todavía hay muchas críticas, ¿no? Creo que ahora, hace algunos meses también, Telefónica dejó de pagar impuestos, ¿no? Eso hay una... ¿cómo se dice cuando no? Aparentemente tenía que pagar una cantidad alta de impuestos, y lo que he hecho un recurso de reconsideración para no pagar esa cantidad. Entonces por ahí también hay un cuestionamiento al papel de los reguladores. Algunos futuros proyectos: la carretera Panamericana Sur, bueno, acá le han puesto del sur, Panamericana Sur, Puerto Terminal de San Martín, la línea de transmisión de Moyobamba. Futuros proyectos en energía, petróleo y gas incluyen 17 proyectos con 10.000 millones de inversiones en los próximos 2 años. Lo que ya se ha comprometido desde el 2011, esto es hasta el 2013, 15.000 millones de dólares. Aquí un poquito lo que consultabas, ¿qué tipo de iniciativas privadas tenemos? Generalmente no tenemos 2 tipos de iniciativas. Las públicas, que son de interés propio, por propuesta propia de la entidad, ya sea gobierno nacional, ya sea gobierno regional o local, y lo que corresponde a iniciativas privadas, que son las que el mismo sector privado, como veo que es un sector rentable, como es un sector atractivo, oferta al sector público. Dentro de las iniciativas públicas tenemos aquellas autofinanciadas y aquellas cofinanciadas. Lo que decíamos hace algunos momentos, los ejemplos, ¿no? Una iniciativa pública autofinanciada, ¿cuál ha sido? La del aeropuerto Jorge Chávez. ¿Por qué iniciativa pública? Porque ¿quién fue quien tuvo el interés de modernizar el aeropuerto? Fue un interés público, salió desde el gobierno nacional, desde el MTC. ¿Y por qué autofinanciada? ¿Por qué decíamos, se acuerdan? Porque es una iniciativa pública autofinanciada. ¿Qué significa autofinanciada? Claro, recurso propio. Acá el Estado tiene que hacer inversiones, tiene que desembolsar recursos para asegurar la rentabilidad de el flujo de Jorge Chávez, y eso se incrementa en los últimos años, es suficiente para asegurar la rentabilidad mínima que requiere el concesionario, que requiere Entonces eso no requiere ninguna intervención
cofinanciamiento del sector público. El aeropuerto de Jorge Chávez, bueno, el anterior yo no tuve la suerte de conocerlo, pero ese último sí es... A pesar de que yo todavía me pregunto, ¿no?, cuáles son los parámetros, cuáles son los criterios por los que se evalúan los aeropuertos, pero se dice que es el mejor de Latinoamérica y es el tercer año que ha sido premiado. Pero creo que ya el próximo año no lo va a hacer porque ya cada vez hay mayor insatisfacción de los usuarios del aeropuerto. Si no, comparativamente yo conozco algunos aeropuertos de otros países, como el de Sao Paulo, el de Río, el de Buenos Aires, el de Bogotá. No le veo mayores, o sea, no veo mayor diferencia. El Jorge Chávez es pequeño, a diferencia del de Sao Paulo, el de Guarulhos es una inmensidad, a veces uno puede perderse por ahí. Pero comparativamente, no sé de verdad cuáles sean los criterios, pero ya el punto crítico que está generando ahorita insatisfacción en el Jorge Chávez es el tema de migraciones. El tema de migraciones que justamente creo que sacaron en los periódicos algunas tiras cómicas. ¿Qué tal bienvenida damos a los turistas? Llegan al aeropuerto y tienen que pasar como 2 horas para que pasen migraciones. Entonces, los turistas llegan cansadísimos, llegan a las 12, a la medianoche y recién salen del aeropuerto a las 2 de la mañana, ¿no?, por el tema de los sensores, por el tema de la regresión, por el tema de migraciones, que está de verdad muy mal en los últimos meses. Entonces, por ahí también hay algunas objeciones frente a la calidad de servicio que está brindando el Jorge Chávez. Se habló de hacer igual el proyecto para la segunda terminal, solamente de vuelos internacionales, que aparentemente se iba a dar este año, pero por ahí hubo problemas, parece que se están postergando eso para el 2015. Iniciativa pública igual, pero cofinanciada, y en este caso tenemos a todos los aeropuertos no todos, pero la mayoría de los aeropuertos de los demás departamentos. Esto está a cargo de ADP, Aeropuertos del Perú, se llama la concesionaria. En este caso, ¿por qué es cofinanciada? ¿Recuerdan? Lo habíamos mencionado rápidamente. ¿Por qué? Efectivamente, a diferencia del Jorge Chávez, imagínense el flujo. Bueno, seguramente el de Trujillo tiene un flujo interesante, pero el flujo del aeropuerto el de Ancash, que se tiene en Anta, o el flujo no sé si también lo tiene ADP, el aeropuerto de Jauja en Huancayo, en Junín. O sea, hay otros aeropuertos obviamente mucho más pequeños que el flujo pues es un flujo bastante escaso, y debido a tener un flujo escaso, obviamente los ingresos por los pagos que se hacen de esos aeropuertos son todavía bastante minúsculos. Entonces, en este caso sí se requiere que el Estado desembolse recursos para asegurar un mínimo nivel de rentabilidad al concesionario. Entonces, por eso es la diferencia entre autofinanciada y cofinanciada. Estos igual resultan ser iniciativas públicas. Pero también tenemos algunas iniciativas privadas, que son porque la misma empresa vio esto un sector atractivo, un sector rentable, y lo ha propuesto a cualquiera de los 3 niveles de gobierno. También tenemos autofinanciadas. Una autofinanciada es la planta de tratamiento de agua de Abogado, y una cofinanciada, o para las cofinanciadas, todavía está en proceso de reglamentación. Dijeron que este año iba a salir, pero parece que no está, todavía hay algunos elementos de discusión. Ahora esperemos si es que ya vamos a tener alguna reglamentación clara. En iniciativas privadas cofinanciadas todavía hay algunos aspectos que están en discusión en cuanto a la directiva, en cuanto al reglamento. El Estado puede contratar con privados tanto la inversión como la prestación de servicios públicos en todas las modalidades de contratación existente entre privados. Nuevamente repito lo que ya hemos mencionado, no solamente es inversión, sino también ahora, no solamente es inversión de nueva infraestructura, sino también es prestación de servicios públicos. Es un elemento relativamente nuevo que ya también se está prestando mayor atención y se está trabajando con mayor énfasis. Acá un poquito,
el camino o los pasos para trabajar mediante asociación público-privada.